Problemas clásicos de investigación de operaciones. Problema del agente viajero. El problema del agente viajero es otro problema muy clásico en investigación de operaciones. Es un problema bastante antiguo, pero que hasta, digamos, hasta hace poco, hasta la época moderna, tuvo un interés, eh, digamos, diferente al matemático o incluso al recreativo. Al igual que otros problemas de investigación de operaciones, ¿verdad? De los problemas clásicos, es un problema que puede ser fácil de explicar, pero no tan fácil de resolver. La siguiente ilustración muestra un tablero con el que se jugaba, digamos, este problema con el que, digamos, se le daba un enfoque muy recreativo, ¿verdad? Y en este problema lo que se intentaba era hacer era ciclos hamiltonianos, ¿verdad? Y se tenía por ahí un tablero, era un juego de mesa. Y ya veniendo a la época moderna, ¿verdad? Pues ya podemos hallarle pues, un fin más útil, más práctico, ¿verdad? Pero ¿qué es el problema del agente viajero? El problema del agente viajero, como les mencioné, es algo fácil de explicar. Por ejemplo, yo tengo pues, un conjunto de nodos, ¿verdad? De posibles sitios que tengo que visitar. Y la idea es visitarlos todos de tal forma que me salga lo más barato posible, ¿verdad? Una condición que tienen estos problemas es no repetir sitios, aunque esta condición extra, digamos que el mismo problema puede tener la intrínseca, ¿verdad? Por las cuestiones de que visitar pues, dos veces más de un mismo nodo pudiera parecernos que nos costaría más en cuanto a la solución del problema, ¿verdad? Sin embargo, el problema del agente viajero prefiere hacerlo de modo explícito, poner esa condición. El problema del agente viajero, al igual que otros problemas de investigación de operaciones, tiene una componente combinatoria. De hecho, es bastante más fuerte que, por ejemplo, el problema de mochila. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? Pues que el problema, digamos, es bastante más difícil de lo que parece, ¿verdad? También es un problema de decisión, ya que al igual que otros problemas que tenemos de investigación de operaciones, implica tener que decidir algo, ¿verdad? En este caso, si se visita un sitio o no, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en el depósito, nos preguntamos si vamos a visitar el nodo 1, ¿verdad? Si lo tenemos que visitar, vamos hacia él. Igual que en las diferentes etapas del ruteo, ¿verdad? Siempre nos vamos a estar preguntando si visitamos un nodo o no, ¿verdad? Este, y en caso de no visitar un nodo, pues quiero ver qué otras alternativas de nodos tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la última etapa de esta animación, ¿verdad? Yo veo que me voy, digamos, del nodo 2 al 4. Digamos, termino, digamos, este fragmento de la ruta, ¿verdad? Regresando a lo que es un problema combinatorio, ¿verdad? Como yo mencioné, son problemas particularmente difíciles, implican el concepto de complejidad, del cual hay libros que tratan pues, de este concepto desde, digamos, desde el enfoque matemático, ¿verdad? ¿Cómo debemos entenderlo nosotros para simplificar, digamos, la comprensión de este concepto, ¿verdad? Debemos entenderlo desde el punto de vista de que los problemas pueden tener un tamaño, pero digamos internamente pueden tener otro, que puede ser muchísimo más grande que el que aparentaban, ¿verdad? Por ejemplo, en el problema del agente viajero, yo tengo una red de 10 nodos. Podemos pensar que una red de 20 nodos va a ser el doble de difícil, pero no es así por la cuestión de complejidad. Otra forma de entender la complejidad es, por ejemplo, con el ejemplo de un candado con combinación numérica, ¿verdad? Nosotros debemos entender que para hallar la clave, ¿verdad? La clave que nos abre el candado, ¿verdad? Podemos hallarla en un intento posterior, ¿verdad? O tenemos en un caso extremo tener que probar todas las combinaciones posibles para que se nos abra ese candado, ¿verdad? Este es un ejemplo extremo de complejidad. Digamos que el problema no nos da pistas de la solución, ¿verdad? Podemos pensar que el problema problemas de investigación de operaciones, no nos conviene llegar a este extremo, ¿verdad? Aunque es posible en algunos problemas tener que llegar a este extremo, ¿verdad? De tener que utilizar todas las soluciones posibles para estimar que nuestra solución es la óptima, ¿verdad? Pero digamos, algo
que no se persigue en investigación de operaciones porque nos implica tiempo de cálculo, ¿verdad? Al igual que en otros problemas de investigación de operaciones, el problema del agente viajero puede tener un montón de variantes, un montón de eh, eh, modificaciones, ¿verdad? Y una de las más conocidas, ¿verdad? Que es la que de hecho le da el enfoque más práctico, ¿verdad? Es el llamado BRP o problema de ruteo de vehículos, que yo diría que más que una variante del problema es una generalización de este, ¿verdad? En el problema del agente viajero, digamos, clásico, nosotros tenemos una persona que está visitando pues, los diferentes puntos de la red, ¿verdad? En el problema del ruteo de vehículos, ¿verdad? Pues podemos tener más de una persona visitando los diferentes sitios. ¿Cómo podemos enfocarnos para resolver este problema del agente viajero? Sobre todo si lo queremos resolver de forma matemática, ¿verdad? Pues debemos construir un modelo, de preferencia un modelo de programación lineal y entera. ¿Cómo podemos comenzar digamos, a construirlo, ¿verdad? Podemos crear un arreglo de variables binarias que nos definan la ruta entre los diferentes sitios de la red. Por ejemplo, yo tengo una variable binaria x03 que me indicaría que del nodo al 0 al 3 yo no recorrí ese camino, ¿verdad? Pero en cambio de x12, ¿verdad? Que es una ruta que va del nodo 1 al 2, ¿verdad? Me indica que sí yo voy a hacer ese camino, ¿verdad? Entonces, esta es una parte de la cuestión de cómo construir un modelo matemático, ¿verdad? La necesidad de construir este tipo de arreglos de variables binarias. También podemos, unidos a estas mismas variables, ¿verdad? Digamos, agregar el costo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que si yo recorro, pues, un camino o una arista, como se le llama en investigación o de operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo visito del 0 al 3, ¿verdad? Yo la recorro, ¿verdad? La variable binaria yo le pondría 1, ¿verdad? Porque me indicaría que lo recorrí, ¿verdad? Pero también, digamos, lo multiplicaría por el costo, ¿verdad? Para, digamos, en la suma de esas aristas, ¿verdad? De esa ruta, ¿verdad? Yo puedo obtener el costo total, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya llegamos a la cuestión del modelo matemático, ¿verdad? La función objetivo es la número uno, ¿verdad? Que nos indica, digamos, la sumatoria de los costos por, digamos, las rutas utilizadas que están implícitas en la variable binaria x y j, ¿verdad? Luego, posteriormente, tenemos 5 restricciones que voy a explicar un poco a continuación, ¿verdad? Las primeras dos restricciones, la 2 y la 3, ¿verdad? Son muy comunes en los programas de flujo, ¿verdad? Y describen lo que se llama conservación de flujo. ¿Qué es la conservación de flujo? No es más que decir que lo que llega a un nodo es lo que sale de él. Este tipo de conceptos son muy comunes en las ciencias, ¿verdad? En la hidráulica, en los problemas de flujos hidráulicos o eléctricos, ¿verdad? También en la física, la ley de la conservación de la energía es una ley de conservación semejante a la de flujo, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy común de ver en los problemas que tienen esta naturaleza, ¿verdad? En la cuestión económica, ¿verdad? También podríamos explicarnos esta conservación de flujo, ¿verdad? Si lo pensamos en dinero, ¿verdad? Yo llego con una cierta cantidad de mercancía o de dinero, ¿verdad? La idea es que de ese nodo pues salga la misma cantidad, ¿verdad? En el caso del agente viajero es algo más simple, nada más nos indica que si yo llego a un nodo, solamente puedo tener un origen, ¿verdad? Desde ese nodo J, ¿verdad? Y solamente puedo tener un destino hacia otro nodo, ¿verdad? Digamos, son dos restricciones de conservación de flujo más acotadas. Luego, posteriormente, tenemos otras dos restricciones que son también parecidas a las de conservación de flujo, pero son más que nada enfocadas al depósito. ¿Qué nos dicen estas restricciones, verdad? Por ejemplo, la restricción 4 es una restricción de salida de depósito, ¿verdad? Nos indica que del depósito digamos, haber una salida, ¿verdad? Yo debo partir del depósito, ¿verdad? La restricción 5, ¿verdad? Me indica que yo debo retornar hacia el nodo, ¿verdad? Con algún otro nodo del que yo debo partir, ¿verdad?
Ya finalmente tenemos la restricción 6, que es la más importante de estos problemas de agente viajero, ¿verdad? ¿Qué nos hace esta restricción, verdad? Pues nos elimina todas las estructuras cíclicas del problema, ¿verdad? Que se pueden presentar, aún teniendo las otras restricciones, ¿verdad? Estas rutas cíclicas, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, que yo parto del nodo 0 y retorno al 0, o del nodo 3 al 3, o yo hago, digamos, una ruta del 0 al 1, del 1 al 2, y luego, digamos, retorno al 0, ¿verdad? Son rutas que no se visita todos los nodos, y sin embargo, si yo las pruebo con las anteriores restricciones, vería que se cumplen, ¿verdad? Una restricción de eliminación de subtours, ¿verdad? Pues nos elimina la posibilidad de que se presentan este tipo de ciclos, ¿verdad? Este tipo de rutas. Son un conjunto de restricciones, ¿verdad? Que también nos ayudan, ¿verdad? A no tener que hacer la enumeración de todas las posibles, digamos, rutas cíclicas o subtours que existen en los problemas de agente viajero, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a enumerar estas restricciones, ¿verdad? Para impedir todos estos posibles subtours, pueden ser, incluso en problemas pequeños, una enorme cantidad de restricciones que pudieran no caber, de hecho, en la memoria del computador. Yo, por ejemplo, para eliminar un subtour, ¿verdad? Yo aquí, si quisiera agregar, digamos, de manera eh, a mano, ¿verdad? Sin una restricción de eliminación de subtours, yo tendría que poner una restricción que me dijera que del X1 al 2 más X2 al 4 más X del 4 al 1, todo eso tiene que ser igual a 0, pues para poder eliminar ese subtour, ¿verdad? Yo tendría que hacer eso para todos los subtours posibles. Entonces, por eso, esta restricción es de las más importantes del agente viajero y también de sus modificaciones y variaciones, ¿verdad? Es de las más interesantes también, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta restricción, verdad? Esta explicación pues va a requerir una sección, otro video aparte de este, ¿verdad? Ya que es algo complejo de explicar, ¿verdad? Cómo funciona. Lo más importante ahorita que hay que entender es que utiliza variables artificiales. ¿Qué son las variables artificiales, verdad? Pues son variables que se utilizan para la construcción del modelo matemático, para que sea consistente, ¿verdad? Pero que puede ser que no, digamos, em, no tienen, digamos, importancia en el problema real, podemos pensarlo así, ¿verdad? No tienen algún significado, ¿verdad? O su significado pudiera no interesarnos, ¿verdad? Pero sí, digamos, son importantes para la construcción del modelo matemático. En este caso, las variables artificiales son de naturaleza real o continua, ¿verdad? O fraccionaria, ¿verdad? Como se los conoce más. Otra forma de resolver el problema del agente viajero y sus variaciones, ¿verdad? Puede ser el uso de heurísticas o metaheurísticas, ¿verdad? Pero también es posible enfoques intermedios, ¿verdad? Que utilicen el modelo matemático y algunas técnicas heurísticas para resolver el problema, ¿verdad? Y por el momento es todo en esta sesión, ¿verdad? Nos vemos con otro problema clásico en una sesión posterior.